Esta temática, pensábamos que en algunos, no sé, algunas 15 o 20 lecciones podríamos abarcar todo lo que era Apocalipsis, pero nos hemos ido encontrando con cosas bien interesantes y bien importantes también que podemos marcarlas, y estamos en la lección número 10, en la que iniciamos hoy día, con el mensaje a Tiatira, el mensaje a Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. Vamos a tomar esta carta que es enviada a la iglesia de Tiatira y vamos a leer estos versículos para poder entender de qué se trata entonces el mensaje enviado a esta iglesia. La escritura dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis palabras, o al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, oramos en esta hora. Pedimos que en estos minutos que vamos a emplear para poder ministrar tu palabra, cada uno de tus hijos y de tus hijas puedan ser bendecidos, fortalecidos, ministrados en una forma especial. Guíanos, dirígenos, Señor, y trae sobre nuestra vida y corazón en una forma maravillosa tu presencia. Más allá, Señor, que tu presencia pueda guiarnos y que pueda abrir, Señor, nuestra mente y nuestro corazón para entender tu palabra y sea revelada a nuestra vida. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y esperamos que esa gracia divina tuya esté sobre nosotros. Para la gloria de Dios, amén y amén, Señor. Aleluya. Vamos a hablar entonces de esta carta, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Tiatira. La ciudad de Tiatira, en realidad, cuando vamos a la historia, encontramos de ella que es una de las 7 ciudades y también una de las 7 ciudades que recibe una carta, por supuesto. Tiatira era, de alguna forma, la más pequeña de todas, aunque se le dirige la carta más larga. Es una cosa un poco extraña. La ciudad más pequeña recibe una carta más larga. Esta ciudad, construida en una zona llana, o sea, en un llano, por lo que no había fortificaciones importantes, o sea, grandes construcciones. Su importancia fundamental radicaba en su posición estratégica, que unía, por supuesto, las rutas comerciales entre varias otras ciudades a su alrededor.
Tiatira se distinguía por ser un gran centro comercial, tremendo centro comercial. Ellos vendían lana, lino, fabricantes de ropa, tintoreros, tabartereros, a ver si lo digo bien, talabarteros, ahí sí, esa es la palabra correcta, curtidores, alfareros, panaderos, traficantes de esclavos incluso allí y forjadores de bronce. Había mucha profesión allí y muchas cosas que se hacían. Recordemos que Lidia, la vendedora de púrpura, había llegado a Filipos, procedente por supuesto de Tiatira, de acuerdo a Hechos capítulo 16, versículo 14. Cuando estudiamos entonces la carta, notamos inmediatamente que no se dice que hubiera persecución contra los cristianos en aquella ciudad. Cuando profundizamos entonces y comenzamos a ver la carta que envía nuestro Señor Jesucristo a través de Juan a la iglesia de Tiatira, lo primero que vemos es el remitente de esta carta. O sea, aparece allí Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, y dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, o escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, aquí es el remitente, ¿no? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. En esta ocasión nos sorprende, por ejemplo, los términos especialmente severos que usa el Señor. Lo primero es el remitente, el Hijo de Dios. Esta expresión es una clara afirmación de la deidad de Cristo, la deidad de Cristo. Es verdad que muchas personas no creen en esta importante doctrina del cristianismo y algunos incluso llegan a afirmar que Jesús nunca dijo que Él fuera el Hijo de Dios, sino que fue un título inventado por sus seguidores. Eso es lo que muchos por allí hablan acerca de eso. Cuando vamos en los evangelios y vemos la palabra de Dios en los evangelios, podemos encontrar en numerosas ocasiones en las que nuestro Señor Jesucristo repitió exactamente esas palabras. Y de hecho, la razón por la que el Sanedrín lo condenó a muerte fue precisamente por afirmar que Él era el Hijo de Dios, de acuerdo a Mateo 26, versículo 63 al 66. Y también aparece en Juan capítulo 19, versículo 7. Entonces, vemos aquí que Él es el Hijo de Dios, es el remitente de esta carta. ¿Para qué? Para que la iglesia de Tiatira supiera quién les estaba escribiendo. Y dice ahí, por supuesto, y hablando acerca del remitente, dice, el que tiene ojos como llamas de fuego, el que tiene ojos como llamas de fuego. Entonces, la siguiente descripción nos lleva a pensar en la capacidad que el Señor tiene para penetrar, para profundizar en los secretos más escondidos del corazón humano. O sea, Él puede entrar allí en el corazón humano y analizar perfectamente todo aquello. Sus ojos pueden leer los motivos, y lo digo así, pueden observar los motivos y los pensamientos más íntimos del hombre. Delante de Él estamos completamente desnudos. No sirve de nada aparentar delante de Dios o delante del Señor Jesucristo, porque Él nos ve tal como realmente somos. Y si nosotros notamos que sus ojos son como llamas de fuego, entonces lo que nos recuerda inmediatamente que su ira ardiente es contra el pecado. De esa manera, entonces, estamos entendiendo aquello. Luego dice que este remitente, hablando por supuesto de nuestro Señor Jesucristo, dice también, y que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Por último, se refiere a sus pies, ¿no? Y esto es una imagen ligada también con el juicio de Dios. Recordemos que sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies, o sea, debajo de sus pies. Es como decir, el Señor va a pisar a sus enemigos. Entonces, lo vemos en la palabra del Señor. Lo dice el libro de Salmos, capítulo 110, versículo 1. Además, sus pies son semejantes al bronce bruñido. Es decir, tenían un brillo deslumbrante y parecen describirle como viniendo victorioso en juicio, dispuesto a someter bajo su autoridad a todas
a todas las personas o a todos sus enemigos. Finalmente, lo que la iglesia de Tiatira debía entender es que el Señor no da por buenas todas las cosas. El Señor no da por buenas todas las cosas. Tal como algunos parecen creer y que su juicio sobre ellos se avecinaba totalmente por el hecho de que habían cosas que no estaban bien delante de Dios. ¿Qué hace el Señor Jesús a través de esta carta? ¿Qué es lo primero que, por supuesto, destaca? Cristo alaba a su iglesia. Cristo menciona a su iglesia en lo que está haciendo bien, en lo que podemos nosotros leer. Apocalipsis capítulo 2, versículo 19, le habla, dice, yo conozco tus obras y amor y fe. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Vea lo que dice aquí. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, a pesar de que había cosas en la iglesia en Tiatira que desagradaban al Señor, aún así también tenían algunas cosas o algunas cualidades que eran encomiables, que el Señor reconoce en ellos que son buenas. Y aquí destaca varias de ellas. La primera es el amor. Entonces aquí se trata del amor ágape, el amor divino implantado en el corazón de los creyentes, que se manifiesta, por supuesto, en el servicio abnegado y también listo y dispuesto para sacrificarse por otros. De ese amor está hablando aquí el Señor Jesucristo. Luego también destaca el servicio que ellos hacían, la evidencia, y podríamos decir así, que es la evidencia de que amamos, por supuesto, se refleja a través del servicio y queda manifiesta en nuestra disposición a servir al Señor y a servir a los demás o a nuestro prójimo. Por supuesto, este tipo de servicio cristiano no se refiere a hacer lo que nos gusta solamente, sino a aquello que nos supone cierto sacrificio, o sea, que requiere cierto sacrificio. Luego, lo que destaca el Señor en la iglesia de Tiatira es la fe. Pareciera que está hablando de ustedes el Señor, ¿no? El amor, el servicio y la fe. Alguien dice por allí, yo escuché, parece que escuché, no, alguien dice, está hablando de mí el Señor. Aquí el mensaje de Tiatira entonces está destacando el amor, está destacando el servicio y ahora destaca la fe. La fe. Por supuesto, este tipo de servicio, cuando hablamos de lo que decíamos anteriormente, el servicio es para los cristianos. Ahora, la fe tiene que ver con la confianza en Cristo, no solo como medio para nuestra salvación, sino también como nuestra fidelidad constante. O sea, en este sentido, debemos ser constantes hacia el Señor. Nuestra fe debe estar puesta en Cristo Jesús constantemente y serle fiel. Luego destaca la paciencia. Ya llevamos el cuatro cosas importantes. Paciencia. La evidencia de la verdadera fe se manifiesta, por supuesto, en la perseverancia, en el afrontar las pruebas, en el afrontar las dificultades de la vida sin abandonar al Señor, sin dejar al Señor, sino que mantenerse firmes en Cristo Jesús. Y por último, el Señor reconoce que sus obras postreras son más que las primeras. O sea, las obras que están haciendo ahora en Cristo son mayores que las que hicieron cuando recién comenzaron el camino en el Evangelio. ¿Se imagina usted, hermanos queridos? ¿Nos imaginamos nosotros haciendo mejores obras de las que hacíamos cuando recién nos convertimos? Es decir, cuando alaba esto, observa un progreso en la vida espiritual de esa iglesia, Tiatira. O sea, estaba progresando. Esto es muy, muy bueno, hermano querido. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias y creyentes que comienzan con mucho ánimo, que comienzan, yo decía en un mensaje hace mucho tiempo atrás, comienzan a 180 por hora, pero luego de eso bajan a 40 y 20 incluso. Entonces, la misma iglesia, recordemos, la misma iglesia en Éfeso
era un ejemplo de cómo el primer amor había ido disminuyendo hasta desaparecer totalmente. Eso aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Entonces, ahí tenemos el ejemplo. Aquí al contrario, en Tiatira iban en crecimiento, iban sirviendo mejor al Señor. Las obras postreras eran mayores que las primeras. Entonces, vemos esta tremenda diferencia. Pero ¿qué hace el Señor Jesús en su carta? Aquí es donde a nosotros nos impacta, porque habían cosas buenas y ya las vimos, 4 de ellas, ¿no?, estaban clarísimas, y también las obras postreras mayores que las primeras. Pero aquí viene donde Cristo reprende a su iglesia. De acuerdo a Apocalipsis, capítulo 2, versículos 20 y 21, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces, veamos a qué se refiere. Aunque había cosas en esa iglesia, la iglesia de Tiatira, que habían progresado muy bien, sin embargo, había otras que desagradaban profundamente al Señor, totalmente. Lo que vamos a ver entonces es que la iglesia en Tiatira había permitido que personas malvadas dañaran la iglesia desde adentro, desde adentro. Las palabras del Señor Jesús dice, toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe. Que se dice profetiza, enseñe. Recordemos algo, en la carta a Pérgamo vimos que Balaán seducía al pueblo desde afuera, o sea, desde afuera hacia adentro. Seducía al pueblo. Pero en Tiatira vemos que esta seducción se estaba llevando a cabo desde el mismo liderazgo de la iglesia. No era desde afuera, sino que era desde adentro, o sea, desde el mismo liderazgo de la iglesia. Esto hacía que fuera especialmente grave. Era ella misma quien desea ser profetisa, Jezabel, lo que menciona aquí el Señor Jesús. Ella misma decía que era profetisa, y aunque el Señor dice claramente que no lo era de verdad, porque no lo era, ahí nos damos cuenta que estas cartas nos revelan que el mundo espiritual está lleno de falsedad y de mentira, lamentablemente. Demasiada falsedad, demasiada mentira. Ya hemos visto, por ejemplo, en Éfeso, algunos pretendían ser apóstoles y no lo eran. Recordemos Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. En Esmirna y Filadelfia, viendo lo que vamos a ver ya más adelante, otros pretendían ser judíos sin serlo, de acuerdo a Apocalipsis 2.9 y también Apocalipsis 3.9. O sea, los cristianos en la Odisea pretendían ser ricos, pero eran pobres. Apocalipsis 3.17 lo marca. Y ahora esta Jezabel pretendía ser profetisa y no lo era. Entonces, veamos esta realidad. Aunque es llamada Jezabel, y Jesucristo mismo le llama Jezabel, lo más probable es que ese no fuera su nombre real, sino que nuevamente la intención del Señor es comparar a esta falsa profetisa con un conocido personaje del Antiguo Testamento, aquella Jezabel de la antigüedad, aquella Jezabel que era hija del rey pagano de Sidón, que se casó con Acab, el rey de Israel, recordemos esa historia. Así que ella llegó a ser la reina casándose con Acab, y por lo tanto tenía la oportunidad y también el derecho para influir o influenciar en el gobierno según sus antojos. Y la historia del Antiguo Testamento nos confirma que efectivamente esta Jezabel ejerció una notable influencia sobre su marido, que era el rey Acab. Por supuesto, el hecho de que Acab se casara con una mujer pagana era algo que Dios había prohibido totalmente, y ya estaba mal Acab haciendo aquello. Y el mismo principio lo encontramos en el Nuevo Testamento, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Pablo habla allí a la iglesia de Corintios y le enseña en realidad este punto.
Entonces, no os unáis, dice, yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y ahí comienza Pablo a hablarle acerca de esto. Y parece que este era el problema en la iglesia de Tiatira. Ellos también se habían unido en un yugo desigual con el mundo, en un yugo desigual con el mundo. Jezabel representa la unión de la iglesia y también la unión con el Estado, o sea, la unión de la iglesia a el Estado. Esto nos recuerda inevitablemente, hermano querido, el momento cuando en el siglo, creo que fue en el siglo V, si no me equivoco, alguien me ayudará, la iglesia se unió al Imperio Romano. Aunque eso puede parecer que supuso un importante avance para el Evangelio, lo cierto es que a partir de ese momento la iglesia introdujo enseñanzas que provenían de los cultos paganos que finalmente destruyeron su identidad como iglesia de Cristo. O sea, se distorsionó totalmente la iglesia del Señor. No lo olvidemos, aunque pudiera parecer inocente o incluso moderno tener una mujer como Jezabel en la iglesia, esto terminaría siendo totalmente destructivo, totalmente destructivo. Hay varias cosas que debemos aprender de lo que esta mujer o de esta mujer del Antiguo Testamento que nos deben poner sobre aviso. Debemos mirar, observar, por algo está la palabra allí. Recordemos lo que hacía esta mujer Jezabel, la del Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4 al 13, más o menos enfoca esta historia. ¿Qué es lo que hacía? Ella destruía a los profetas del Señor e intentó eliminar el culto a Jehová en Israel. Ella levantó altares a Baal. También se propuso, recordemos, matar a Elías. Lo quería matar, capítulo 19. En Primera de Samuel, o Primera de Reyes, perdón, capítulo 19. Introdujo también el culto a Baal en Israel y mantenía a esos profetas de Baal y también a los de Acera. O sea, tenía ¿cómo le llamamos nosotros? Una situación religiosa que comandaba ella allí en Israel. Ella misma era dada a las fornicaciones y a las hechicerías, según lo que nos registra la palabra de Dios en Segunda de Reyes 9:22. También tramó el asesinato de Nabot con mentiras. ¿Se acuerda de la viña de Nabot? En Primera de Reyes, capítulo 1, versículo del 1 al 15, sale esta historia. Por supuesto, teniendo en cuenta todos estos hechos, es claro que la Jezabel de la iglesia de Tiatira no era una auténtica creyente, o sea, para nada. Porque si el Señor Jesús la llama Jezabel, era porque quizás tenía la misma manera o los mismos atributos que la Jezabel del Antiguo Testamento. Por algo el Señor Jesús la llama así. Recordemos que Jesús era el que tenía los ojos como llamas de fuego, que escudriñaba a la iglesia, que escudriñaba a los hermanos de la congregación y sabía entonces cómo era cada uno de ellos. Y si llamó a esta mujer Jezabel es porque él la conoce totalmente. Ahora, esta mujer, Jezabel, no era una auténtica creyente. Era una mujer incrédula y altamente peligrosa. Pero lo peor del caso es que en la iglesia le permitían enseñar. ¡Wow! En la iglesia le permitían enseñar. Recordemos las palabras que aparecen ahí. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces aquí nos explica cuáles eran sus métodos. Se nos dice que enseñaba. Y al enseñar seducía a los siervos de Dios y los llevaba a fornicar y los llevaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ese era su esquema o su forma, su manera. Lo más probable es que no se trata aquí de la seducción sexual, sino que les estaba enseñando o engañando en cuanto a su fidelidad a Dios para que cometieran fornicación espiritual. Podemos imaginar entonces que los cristianos en Tiatira tendrían grandes dificultades. ¿Para qué? Para formar parte de las poderosas corporaciones comerciales de artesanos de la ciudad. Recordemos lo que dijimos al principio de que era una ciudad muy
comercial, entonces había muchos comercios y los cristianos también querían ser parte de eso, y para ser parte de eso entonces Jezabel los engañaba para que ellos hicieran lo que ella quería, y de esa manera podían tomar parte en todo aquel comercio. Recordemos que ser miembro de esas organizaciones requería asistir a los banquetes organizados por las mismas organizaciones, lo que implicaba también en este sentido, lo que implicaba participar de ciertos cultos paganos en honor a la deidad protectora del mismo, y a comer después la carne que antes le había sido ofrecida a esos ídolos. Además, esas comidas degeneraban frecuentemente en libertinaje sexual, o sea, terminaban con orgías sexuales, lo que aún agravaba más el problema. Entonces, ¿qué hace un cristiano metido allí? ¿Qué harían los cristianos en esa situación? Si no cedían, viendo la historia, si no cedían, lo más seguro es que quedarían privados del trabajo, quedarían sin trabajos. Finalmente, cada uno o cada nueva generación de cristianos tiene que enfrentarse con esta complicada situación. Hasta el día de hoy, mucha gente pierde su trabajo por ser cristiano, por ser un hijo del Señor, porque la pugna y la lucha está allí. Entonces, ¿hasta dónde puede aceptar y adoptar las prácticas del mundo en los negocios, en el trabajo, en la familia, en los estudios? ¿Hasta dónde un cristiano puede aceptar y adoptar estas prácticas? ¿Hasta dónde? Algunos cristianos en nuestros días se comportan como si pensaran, no sé cómo llamarlo, si pensaran que los negocios o la vida social o incluso la política o las diversiones no tienen nada que ver con su fe cristiana. Así hay algunos cristianos. Ese es un problema serio. Vuelvo a reiterar esto. Algunos cristianos piensan y se comportan como si los negocios, la vida social, la política, las diversiones no tuvieran nada que ver con su fe cristiana. ¿Sabe? Cada creyente tendrá que preguntarse, y tendrá que hacerlo, hasta qué punto su participación en la sociedad compromete alguno de sus principios cristianos. Tendrá que analizar su vida. Entonces, ese debe ser el límite del que no debemos pasar. Y no olvidemos la advertencia del Señor, lo que dice en el libro de Santiago, versículo 4, capítulo 4, cuando dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esa es la realidad. Entonces aquí el Señor Jesús, examinando a esta iglesia, está viendo a esta mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, pero no lo es. Y el Señor Jesús dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La Jezabel del Antiguo Testamento tuvo la oportunidad de arrepentirse cuando Dios envió al profeta Elías y a encontrarse con Acab y los profetas de Baal. Allí se demostró que Jehová era el único Dios verdadero. Recordemos esa historia extraordinaria. Elías allí desafió a estos profetas y Dios respondió por fuego. Allí se demostró quién era Dios. Después de esto, Elías hizo un llamamiento a todo el pueblo. ¿Para qué? Para que se arrepintiera, pero Jezabel no quiso hacer caso. De hecho, en aquel momento mandó a cortar la cabeza de Elías. O sea, recuerde la carta que le envió a Elías y dice: aún me añadan los dioses, dice, si yo mañana a esta hora no tengo tu persona como la vida de uno de esos profetas que tú mataste. Entonces, también en la Jezabel de la iglesia de Tiatira, mirando la del Antiguo Testamento con la que está en el Nuevo Testamento, había recibido las mismas advertencias. ¿Para qué? Para que se arrepintiera. Pero no había querido hacerlo. Por lo tanto, el Señor se disponía ¿a qué cosa? A tratarla con severidad. Con severidad. Entonces aquí es donde el Señor hace un llamado al arrepentimiento. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 2, versículos 22 y 23, dice: he aquí, yo la arrojo en cama
y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten, dice, de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. O sea, ¿qué está diciendo el Señor aquí con este mensaje? Todavía había posibilidad de arrepentimiento para algunos. El juicio contra Jezabel estaba ya determinado de parte del Señor, pero todavía había posibilidad de arrepentimiento para los creyentes. He aquí, yo la arrojo en cama. Debemos interpretar, hermano querido, que la cama, como el lecho de la enfermedad y del dolor, ¿no? Por lo tanto, la cama que había sido el lugar de su pecado, de su fornicación, ahora sería también el de su castigo. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Los que con ella adulteran. Debe referirse al adulterio espiritual con aquellos que aceptaron, por supuesto, su enseñanza y permitían ese pecado dentro de la iglesia. Quizás se trata de los mismos líderes, pero todavía tenían esa posibilidad, ¿no?, de arrepentirse y de ese modo detener el juicio sobre ellos. Luego el Señor dice, y a sus hijos heriré de muerte. ¿Sabe? La falsa doctrina enseñada por Jezabel había producido muchos contaminados que se habían convertido en sus hijos espirituales. A eso se refiere aquí la palabra. Ellos seguían los caminos de su madre y terminarían del mismo modo que ella, a no ser que se arrepientan. Notemos las graves consecuencias que tiene, por supuesto, una falsa enseñanza en la iglesia y también la responsabilidad que cada miembro tiene si acepta una falsa enseñanza. Hoy en día nos asombra, hermanos queridos, este lenguaje de condenación y castigo tan severo dentro de la iglesia, porque es incomprensible a veces para nosotros ver cómo el Señor le habla a la iglesia de Tiatira. Era su iglesia y seguía siendo su iglesia, pero estaba en un problema. Desgraciadamente, nos hemos vuelto nosotros demasiado tolerantes. Aquí lo que el Señor va a hacer es un castigo ejemplar. Después de juzgar a la iglesia de Tiatira, todas las demás iglesias serían advertidas del mal de tolerar el pecado. Y todas las iglesias serán, o verán, o saldrán, o sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Además, cuando el juicio y la disciplina se aplican en la iglesia, hermano querido, ésta se purifica, se fortalece y también recibe ayuda. Eso debemos entenderlo. Las personas comienzan a tomar conciencia del pecado y tienen más cuidado en dejarse arrastrar por las malas costumbres de la sociedad que les rodea. O sea, ponen cuidado en eso. ¿Por qué? Porque prefieren hacer la voluntad del Señor. Por otro lado, debían entender también que no puede haber nada que quede oculto ante la penetrante mirada del Señor a las iglesias. Recuerde que Él es el que tiene ojos como llamas de fuego. Finalmente, el Señor le dice, y os daré a cada uno según vuestras obras. Encontramos aquí un eco de las palabras del profeta Jeremías. Recordemos a Jeremías en el capítulo 17, versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En las palabras del Señor vemos que sería un juicio personal a cada uno. Aquí no va en grupo, a cada uno. Aunque los líderes pudieran estar enseñando malas prácticas en la iglesia en Tiatira, cada miembro sería juzgado por su aplicación en el asunto. Aquí no podemos excusarnos, no es que a mí me engañaron, es que a mí me mintieron, es que a mí no me dijeron la verdad. Cada uno es responsable ante Dios.
Los líderes no son los únicos responsables de lo que ocurre en la iglesia. ¿Me escuchas, hermano querido? ¿Me estás oyendo a esta hora de la noche? Los líderes no son los únicos responsables de lo que ocurre en la iglesia. Todos somos responsables, o sea, cada uno es responsable de su actuar frente a las realidades que vivimos. ¿Y qué hace el Señor aquí? Da una exhortación. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 2, versículos 24 y 25. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, dice, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. O sea, lo que hace aquí el Señor es una exhortación. Se dirige al resto de la membresía fiel, al resto de los hermanos fieles, a los que no están contaminados con esta doctrina ni con esta Jezabel, una falsa profetisa. Entonces, hay ahora un mensaje para los creyentes fieles, aquellos que no se habían descarriado como consecuencia de la mala enseñanza. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. O sea, estos creyentes se encontraban en medio de una iglesia claramente mundana que aceptaba el pecado. Esta situación era triste, ya que crea, y de alguna manera, crea una división en la iglesia. Y notamos también que Tiatira, como en todas las iglesias, siempre hay una mezcla de verdaderos creyentes y de falsos creyentes, de creyentes espirituales y de creyentes carnales. Por algo Pablo también dijo, hay peligro entre falsos hermanos. ¡Wow! Entonces lo que hace el Señor aquí es una exhortación a retener lo que tenían. Como decimos, debían huir de aquella enseñanza, permanecer fieles a las prácticas cristianas realmente y que el Señor, por supuesto, había dado y entregado desde el comienzo. Debían permanecer en el amor, en el servicio, en la paciencia, en la fe. Entonces veamos lo que les dice. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Esto es lo que tenían que guardar en vista del glorioso día cuando el Señor vuelva, cuando el Señor vuelva. Una promesa dada aquí para los vencedores, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 al 29, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Una vez que se ha señalado con claridad, hermano querido, qué son las obras, o sea, aquí en este sentido, las obras de ella. Cuando vemos entonces aquí que lamentablemente, según Apocalipsis capítulo 2, versículo 22, las obras de Jezabel son diabólicas. Y se exhorta a los verdaderos creyentes para que se aparten de esas obras que no tienen nada que ver con Dios. Entendemos, por lo tanto, que los vencedores serán aquellos creyentes a los que, de alguna manera, a los que, ¿cómo le podría decir? Dios va a exhortar, a guardar hasta el fin las obras de Él. No las obras de Jezabel, no las obras que aprendieron de Jezabel, sino las obras de Él. El verdadero creyente no es el que hace concesiones al mundo o con el mundo. No es el que se adapta al mundo, sino el verdadero creyente es aquel que se aparta y sigue fiel al Señor conforme a su palabra. El Señor dice, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas, habla de las naciones, como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. A estos vencedores
el Señor Jesucristo va a glorificarlos. Les hace una promesa muy grande. O sea, compartiría con ellos su autoridad en su gobierno terrenal. Es interesante notar que esto era algo que Dios Padre había dado a su Hijo, pero ahora su Hijo comparte con nosotros, o sea, los comparte con nosotros. En el libro de Salmos, capítulo 2, versículo 8 y 9, dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. O sea, en cuanto a la vara de hierro con la que regirán las naciones, nos transmite entonces la idea de firmeza frente al mal. Algo que ellos debían empezar a aprender en la situación actual en la que se encontraban. Si más adelante ellos, hablando de los cristianos, si más adelante querían compartir ese privilegio con el Señor, tenían que comenzar ya a regir con aquello. Y por último, también se describe la suerte de las naciones impías. Serán quebradas como vaso de alfarero. Aquí son comparados con un frágil vaso de barro que es hecho pedazos con mucha facilidad. Así será cuando el Señor se presente en este mundo para juzgarlo. Así va a ser. Y le dará la estrella, o le daré la estrella de la mañana, como dice ahí. Esta estrella de la mañana se refiere al mismo Señor Jesucristo. Claro que sí. Apocalipsis 22:16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, la recompensa final para el cristiano será tener una plena comunión con nuestro Señor Jesucristo. Tal como lo dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Jesucristo. Y la carta termina con un nuevo llamamiento a oír la voz del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, mientras que el mensaje a la iglesia en Éfeso nos advierte sobre los peligros de la ortodoxia carente de amor, la carta a Tiatira nos avisa de los riesgos de un amor blando que lo tolera todo y no juzga nada. Tiene que haber un equilibrio en la palabra del Señor. Y eso es lo que aprendemos en el día de hoy, en el mensaje a Tiatira. Le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, y agradecemos su gran amor y misericordia. Gracias por permitirnos en esta hora, Señor, tener su palabra para nuestra vida y corazón. Gracias por cada hermano y hermana que hoy, Señor, se ha conectado, que hoy está en sintonía y que recibe esta palabra. Señor, gracias por lo que tú nos hablas hoy. En el nombre de Jesús, pedimos que esta palabra, Señor, pueda producir cambios en nuestras vidas. Pueda producir, Dios mío, en nuestro corazón un equilibrio, fe, confianza, que podamos, Dios mío, vivir conforme a tu palabra. Gracias por lo que hoy nos has enseñado, por lo que hoy nos has ministrado. En el nombre de Jesús te damos a ti toda honra y toda gloria, Señor. Agradecemos infinitamente tu gran amor para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor.